Mi nombre es Quetzalcóatl Orozco y trabajo en el Instituto de Geografía de la UNAM, en la Unidad Académica de Estudios Territoriales en Oaxaca. Bueno, me interesaron los estudios rurales desde que estaba en la licenciatura, porque yo vengo del área agronómica, entonces siempre mi trabajo ha estado ligado al campo. Pero cuando egresé de la carrera de agroecología y entré en la maestría en ciencias biológicas, me interesó la interacción entre los temas de las ciencias naturales o la biología y los temas sociales. Entonces ingresé a la maestría en ciencias biológicas, pero hice un estudio sobre el sistema alimentario del maíz en la zona de Pátzcuaro. Esto me permitió acercarme desde las ciencias sociales a toda la parte del trabajo en el maíz, su producción, las implicaciones económicas de la producción en una región para entender los procesos de abasto del maíz. Además, en esos tiempos había un movimiento muy fuerte en varias zonas del país en contra de los transgénicos. Y en Michoacán no fue la excepción y algunas comunidades se sumaron a este movimiento declarando su comunidad libre de transgénicos. Entonces ahí me empecé a involucrar más con el trabajo social y sobre todo con la organización para la conservación y la defensa de los maíces nativos. Ese fue como mi primer paso, digamos, para entrar a los estudios rurales desde las ciencias naturales, pero involucrado también en temas sociales y de organización. Bueno, después hice un doctorado en geografía y ahí ya me interesó mucho esta interacción entre lo natural y lo cultural, o la interacción entre la sociedad y sus recursos naturales. En particular, trabajo el tema de la agrobiodiversidad o los recursos naturales como el bosque y cómo estos se ven afectados debido a las condiciones sociales y económicas y los procesos sociales y económicos que están ocurriendo en una región. Entonces, trabajo en la Mixteca Alta y en esta región trabajo los temas de la conservación de la biodiversidad, esto es de las variedades de maíces, frijoles tradicionales y cómo su producción, su siembra está afectada por factores como la migración o como los cambios económicos o el incremento del uso de tecnología agrícola que hace que se privilegien cierto uso de variedades más modernas y el abandono de las variedades tradicionales. También trabajo el tema de los recursos forestales y cómo el bosque incrementa o disminuye en función de las dinámicas sociales de las comunidades y de alguna región. Bueno, en relación al tema de la agrobiodiversidad, una de las cosas que hemos encontrado es que desde el punto de vista de las ciencias agronómicas o las ciencias naturales, siempre eh, se dice que la diversidad que vemos de cultivos, por ejemplo, digamos de maíces que existen en una región, depende principalmente de los factores ambientales, esto es como el tipo de suelo, la fertilidad del suelo, el clima. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que en ciertas regiones es mucho más importante la diversidad cultural, la diversidad social, y es la que mantiene esta diversidad de países. Más incluso con una importancia mayor que los factores ambientales. Esto quiere decir que lo social o cultural tiene un efecto muy grande en la diversidad de cultivos, porque están muy vinculados a las tradiciones, a los gustos de consumo, y entonces la gente ha moldeado esta diversidad. O sea, lo humano resulta mucho más importante que lo ambiental o lo meramente biológico. También hemos encontrado recientemente por nuestro trabajo en la Mixteca que los factores sociales como la organización, como la comunalidad, son muy importantes en un proceso de recuperación del bosque, en donde a través de los acuerdos comunitarios y sus regulaciones permiten cambiar de manera efectiva cómo se usa el bosque, cómo se protege, cómo se hace la ganadería extensiva, y esto
en las últimas décadas, en ciertas regiones de Oaxaca, ha permitido que el bosque se recupere a unas tasas muy por encima del promedio nacional. O sea que en lugar de que haya problemas de deforestación, ahora lo que está ocurriendo es una mayor extensión de bosques, lo cual también tiene un impacto en las dinámicas sociales. Y, por ejemplo, incrementa el riesgo de desastres por incendios, porque ahora hay mayor combustible, sobre todo en las épocas de sequía, que también ahora son más comunes, y entonces eso está impactando de una manera muy directa en las dinámicas sociales. Entonces, mi investigación siempre he tratado de entender estas relaciones que existen entre lo social y lo ambiental o lo ecológico. Pues yo considero, no porque sea mi tema de trabajo, que cada vez son más importantes. Hay muchas cosas que nos falta entender y sobre todo en este contexto de cambios ambientales tan rápidos, de cambio climático, necesitamos entender cómo estos están impactando en las sociedades rurales y viceversa, también cómo las sociedades rurales a través de su organización, de los procesos económicos que están viviendo, se adaptan o se desadaptan a estos cambios. Eh, por algunos, yo tengo la sensación de que en las últimas décadas, desde las ciencias sociales, ha habido como una especie de dejar de estudiar lo rural porque cada vez tiene un peso económico menor en el contexto de la economía en general. Sin embargo, aun y cuando en términos globales lo rural o la producción agrícola o ganadera pese poco comparado con otros sectores, lo que vemos es que son de suma importancia las actividades que están ocurriendo ahí y los procesos, y lo vemos todos los días. Actualmente, por ejemplo, debido al incremento de la plaga del gusano barrenador y el cierre de la frontera de Estados Unidos para exportar el ganado, eso ha tenido un impacto grandísimo, no solamente en los grandes ganaderos del norte, que son los que exportan el ganado, sino en toda la cadena de producción que se vincula con las zonas tropicales del sur y sureste del país. Y esto tiene consecuencias no solamente económicas, de que se dejen de vender el ganado, también tendrá implicaciones ambientales y organizativas en esas comunidades que están vinculadas al sector ganadero. Y así lo podemos ver en diversos temas. También está, por ejemplo, aquí en Oaxaca, muy importante de analizar el problema del incremento de la producción de mezcal, el incremento de las plantaciones de agave, que en los últimos años han devastado varias zonas, trayendo consecuencias ambientales muy importantes como la erosión, pérdida de vegetación y también contaminación por el uso por la producción del mezcal, aunque sea de manera artesanal, hay altos niveles de contaminación. Y esto, además de esas consecuencias ambientales, ha también tenido consecuencias económicas. Actualmente estamos en una crisis de producción de agave, porque por tanto agave que hay en la región productora de mezcal en Oaxaca, el precio del agave está muy abajo, y esto hace que los agricultores no se estén beneficiando del boom mundial de la producción de mezcal y de la demanda que hay del mundo, ¿no? Entonces, son problemas muy complicados en donde se involucran muchos factores, y por eso necesitamos estudiar estos fenómenos en las áreas rurales desde diferentes perspectivas, con especialistas de diferentes disciplinas, con un enfoque pues interdisciplinario para entender qué es lo que está ocurriendo realmente. Pues yo creo que aquí lo principal es que haya una muy buena combinación entre una buena preparación teórica, atendiendo a los modelos que sirven para entender los procesos rurales, y una buena combinación con trabajo de campo. El trabajo de campo es fundamental para poder realizar investigaciones en estos temas, teniendo una teoría como base y también teniendo alguna hipótesis
que es necesario probar en el campo a través de los estudios empíricos. Entonces, es un campo muy rico porque nos permite, por un lado, pensar, diseñar, cuestionar lo que nos dicen las diferentes teorías acerca del desarrollo rural o de la economía rural, de la organización, etcétera. Pero tenemos que salir al campo para probar si esto que nos dicen los libros está ocurriendo realmente o ocurre en ciertas regiones o bajo qué condiciones. Y esto es lo que hace muy rico este trabajo. Entonces yo invitaría a los estudiantes que si no provienen de una zona rural, si no se desarrollaron ahí, su vida no ha estado ahí, se acerquen y pues realmente estén en la comunidad un tiempo para que puedan entender mejor los procesos sociales. En relación a una anécdota interesante sobre el trabajo de campo, recuerdo una hace muchos años en donde estábamos evaluando un proyecto de conservación por comunidades, conservación de la biodiversidad, y entonces nos dimos a la tarea de capacitar en varias comunidades a monitores comunitarios, así les llamábamos, a personas de la misma comunidad para que aprendieran cómo utilizar el GPS, por ejemplo, monitorear fauna, evaluar la erosión, etc. Entonces fue muy interesante que después del proceso de capacitación, esas personas se convirtieron en líderes de la comunidad en temas ambientales y actualmente siguen trabajando en esos temas con ONGs o incluso en programas federales como Sembrando Vida. Entonces ha sido una experiencia muy satisfactoria de ver cómo la capacitación en temas específicos contribuyó a que estas personas se involucraran desde la comunidad, más allá de ese proyecto, que era un proyecto que duraba solamente 5 años, y continuaran ahí colaborando pues con diferentes programas. Pregunta, ¿por qué es importante que investiguemos la ruralidad? Bueno, porque en las áreas rurales ocurren procesos muy importantes que son de importancia para toda la sociedad. Aún y cuando una sociedad esté completamente viviendo o la mayoría viviendo en ciudades, lo que ocurre, por ejemplo, en algunos países de Europa, los procesos que ocurren en las áreas rurales siguen siendo muy importantes o incluso más importantes ahora, porque de ahí depende, por ejemplo, la producción agrícola, dependen los servicios ecosistémicos de los cuales dependen las ciudades. Entonces, la economía, el bienestar de la población en las ciudades dependen de lo que ocurre en las zonas rurales. Y también, sobre todo en este contexto de cambios ambientales muy importantes, mucho de lo que ocurre en la zona rural y que la sociedad debería de estar poniendo mucha atención solamente se puede entender primero estudiando lo que ocurre ahí en las zonas rurales. Y vemos que en lugar de ser cada vez menos importantes, resultan ahora más importantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, una buena parte del agua que viene llega de otra cuenca. Entonces, para que la Ciudad de México tenga seguridad hídrica, tendría que estar atendiendo de manera muy importante lo que ocurre en las comunidades rurales de esa cuenca en donde se capta el agua. Si dejan de desatender esos temas, eso se pudiera convertir en un problema mayor para buena parte de la ciudad. Y así hay muchos problemas que solo se van a poder solucionar cuando tengamos un buen conocimiento de lo que ocurre en lo rural. De ahí la importancia de los trabajos de todas las personas que trabajan en las zonas rurales. Incluso problemas tan patentes como la violencia que tenemos actualmente en el país. Para entenderla cabalmente tenemos que entender lo que ha ocurrido en las últimas, yo diría, 3 o 4 décadas en las zonas rurales. A los estudiantes o personas interesadas en estos temas, ahorita, así de rápido, les puedo recomendar un artículo.
bueno, más bien un capítulo que sacamos en un libro el año pasado. Es un libro en particular de la región del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, en donde hay varios capítulos con diferentes perspectivas de lo que está ocurriendo ahí, tanto analizado históricamente como geográficamente o social, o desde el punto de vista social. Hay algunos capítulos muy interesantes. El capítulo que yo escribí con otra colega trata sobre la diversidad de los maíces en la región de Pátzcuaro y todo el trabajo que hemos hecho casi ya por 20 años para entender por qué es tan diverso el maíz ahí y por qué es que se conserva. Hay otros capítulos muy interesantes, como el de la colega Aida Castilleja, una antropóloga, o también el de otro compañero que se llama Andrés Camus, que trata el tema de el paisaje sonoro en la región de Pátzcuaro y cómo está vinculado este paisaje con las actividades productivas de las comunidades. Entonces, sí les recomiendo. Es un libro que está libre en internet, se puede descargar, que hicimos con varios colegas de Michoacán y de la Ciudad de México. Pues para terminar, me gustaría invitarles a que visiten el Geoparque de la Mixteca Alta, que es un territorio de mucha riqueza cultural, ambiental, en donde estamos trabajando y pueden, ya sea como estudiantes o como visitantes en general, pueden acercarse de una manera muy directa con las comunidades para entender qué es lo que está ocurriendo ahí, además de que es una zona con unos paisajes muy hermosos que invitan a pensar de forma diferente lo que comúnmente pensamos de la Mixteca Alta en Oaxaca. Entonces, pues están invitados a que lo visiten. Asimismo, también invitarles a que si están interesadas en temas rurales, pues se suscriban a este canal del seminario, en donde se comparten entrevistas, artículos, libros, diferentes textos sobre el tema. Muchas gracias.